De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Donde su gente canta y ríe, sueña, lucha y vive así. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, porque yo soy de la tierra donde más brilla el sol. De Cuba soy. Si quieres saber de dónde soy, soy de Cuba. Un Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI, creado a pocos días del triunfo de la Revolución Cubana. Un noticiero ICAI latinoamericano dirigido por Santiago Álvarez, registro Memoria del Mundo de la UNESCO desde el 2009. Un grupo de experimentación sonora del ICAI, bajo la dirección del compositor Leo Brauer. Un festival internacional del nuevo cine latinoamericano que reconoce y difunde la identidad cultural de nuestros pueblos, porque De Cuba soy. De Cuba soy. A pocos días del triunfo de la Revolución Cubana, como expresión del valor otorgado a la cultura artística y más concretamente al cine, fue creado el 24 de marzo de 1959 el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI. Ese mismo día se hizo pública la ley número 169 del Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario de la República de Cuba, que crea este instituto, ley que parte del presupuesto de que el cine es un arte. Firmada esta ley por Fidel Castro Ruz en calidad de primer ministro y Armando Jardávalos, ministro de Educación, definía en su artículo primero la finalidad de la institución de organizar, establecer y desarrollar la industria cinematográfica atendiendo a criterios artísticos enmarcados en la tradición cultural cubana y en los fines de la revolución. Su presidente fundador fue Alfredo Guevara. De Cuba soy. El ICAI, además de poner en marcha la producción de películas cubanas, dedicó grandes esfuerzos a la producción de obras de la cinematografía internacional, con el objetivo de elevar el referente cultural de la población, principalmente para jóvenes de zonas intrincadas del país. Mediante el sistema de unidades móviles se llevó el cine a los lugares más distantes. Los equipos de proyección se llevaban en camiones, arrias de mulo y lanchas hasta los pueblos, caseríos y cayos, donde el público disfrutaba del espectáculo de forma gratuita. Este hecho inspiró al cineasta Octavio Cortázar en 1967 a la realización de uno de los documentales más importantes del cine cubano, Por primera vez. Yo quiero que ustedes me digan ahora si ustedes han visto alguna vez las películas. Yo no. Cine no. ¿Tú no has visto cine? ¿Nunca has visto cine? Si la he visto, no lo sé. Pues tú me dijiste que en Caujerito había visto cine una vez, ¿no? No fue de ella. Yo no meto tanta cuña así. No, yo no he visto películas. No, pero cine, tú le dijiste que había visto uno que en Caferite. No, yo no sé lo que es cine tampoco. Ahora yo lo que sé es que yo lo que vi. Mira, cine es película. Yo quiero que usted me diga quién por aquí no ha visto cine. Yo creo que Ovidio no ha visto cine. No, yo creo que la niña se equivocó, porque yo sí he visto cine. Yo he visto cine en Maracó, en Guantánamo y eso. Ahora, lo que sí le puedo decir, que por toda esta parte hay cantidad de campesinos que no han visto cine. De Cuba soy. El 22 de diciembre de 1961, Fidel declara a Cuba territorio libre de analfabetismo, proceso revolucionario que se cumplía gracias a la decisiva participación de miles de jóvenes, plasmado en una memorable película, El Brigadista. Película cubana que nos hace revivir imágenes reconocidas por experiencias propias, ajenas o hechos probables ocurridos durante la campaña de alfabetización. Esa batalla gigante librada por adolescentes que en ella aprendieron a ser hombres y mujeres revolucionarios, a la vez que participaban como autores de una gran proeza cultural. Una de las particularidades del cine cubano es su vocación documental. Y esto lo digo porque marcó a todos los cineastas, a todos aquellos jóvenes que formaron parte de la fundación del ICAIC, fueron marcados por una actitud documental,
hacia el hecho cinematográfico. Y así es que se crearon muchas obras que después fueron ficción, por supuesto, que tenían una gran conexión con la realidad, que emanaban muchas veces incluso del propio documental. Yo tuve la suerte de vincularme a un proyecto hermoso que se tituló El Brigadista. El Brigadista fue una película que narra los hechos de la campaña de alfabetización que se realizó en Cuba en 1961. Una batalla épica, heroica, triunfante además, o sea, logró llevarse a cabo el propósito enorme de que todos los jóvenes cubanos de entonces abandonaran las aulas y se lanzaran al campo a enseñar a más de 1 millón de analfabetos que había en Cuba. Al campo, al mar, a la ciudad, donde quiera que hubiera alguien que no supiera leer ni escribir, allí tenía un joven, pero no era un joven cualquiera, había jóvenes de 10 años, de 11, de 12. A mí me tocó interpretar un joven de 14 años, El Brigadista, que afortunadamente e inteligentemente el director Octavio Cortázar, que es su ópera prima, deja caer la historia en la Ciénaga de Zapata, algo que realmente fue bueno como contexto, porque en la Ciénaga se prestaba para hablar de muchas cosas. En primer lugar, de la hostilidad del medio, del lugar. La Ciénaga es la ciénaga más grande del Caribe y ofrecía muchos peligros para cualquier joven que quisiera lanzarse allí. Pero además de eso, estaba la ignorancia imperante. Era un lugar muy abandonado durante el periodo prerevolucionario. En la Ciénaga de Zapata también ocurre el ataque de Playa Girón, cosa que realmente ocurrió en 1961 y que tuvo que ver muy fuertemente con el heroísmo de esos jóvenes brigadistas que ya les explico, eran muy jovencitos y tuvieron que atravesar esta parte que no tenía nada que ver ya ni con enseñar o con tenerle miedo a un cocodrilo. Era la posibilidad de morir, era la posibilidad de una agresión militar fuerte. Yo creo que el mérito está ahí. El mérito de ese cine que se hace en Cuba está ahí precisamente, en el respeto, en la forma tan respetuosa de encarar la realidad, de buscar, de investigar, de descubrir la verdad de las cosas a través de las conductas de las personas, a través de los hechos, y no mostrar grandes héroes, sino sí mostrar grandes heroísmos. Ese es el mérito de esta película y de ese tipo de cine que se hace en Cuba. Oiga, maestro, yo creo que a mí ni con sangre me entra la letra. Yo soy retrasado mental. No se ríe, que es verdad. Carajo, me pego como una anigua al librito ese, y ni para atrás ni para adelante. Cuando menos usted se le espere, se va a dar cuenta de que ya sabe leer y escribir. No, Mario, yo no voy a seguir. Pero me siento feliz de todos modos. Porque, vaya, por lo menos tuve la oportunidad. Y eso es muy importante en la vida de un hombre. Saber que pensaron en que por primera vez hay un gobierno que no nos trata como si fuéramos animales. Ya después, si yo aprendo o si no aprendo, bueno, eso es lo de menos. No diga eso, Gonzalo. Usted tiene que hacer el esfuerzo. No puede darse por vencido. Mire, maestro, el cerebro mío está, como dice usted, en veda perpetua. Además es que hay cosas que un hombre no puede vencer. ¿Qué carajo? ¿Y el miedo, Gonzalo? ¿Es posible vencerlo? El miedo. Esa es una enfermedad, chico. Y las enfermedades, hay algunas que no se curan. Pero el miedo sí. ¿Y quién tiene miedo? Yo. Bueno, yo te voy a decir, vaya. Un hombre puede haber sentido miedo una vez en su vida. Pero es que yo le tengo miedo a todo, Gonzalo.
Desde una arañita hasta la muerte. No, a esa sí le tenemos miedo todo. Pero usted acaba de decir que todos podemos hacerlo. Sí, pero ya ese es más difícil. Pero se vence, ¿no? Hombre, claro, sí se vence. Mire, Gonzalo, le propongo un trato. A ver, Enséñeme a vencer el miedo, que yo lo voy a enseñar a leer. trato hecho. De Cuba soy. En 1960 se funda el noticiero ICAI latinoamericano dirigido por Santiago Álvarez, con una frecuencia semanal de aproximadamente 10 minutos de duración y para ser exhibido antes de la película de estreno de la semana. A partir del 6 de junio de 1960, el noticiero ICAI latinoamericano contaba cada año con 50 salidas al aire, con capítulos distintos sobre las memorias y andar cotidiano del país, a través de imágenes de un pueblo y un país que se muestra real maravilloso. Ejemplo de periodismo cabal, comprometido con su tiempo y con su público, responsable, crítico y solidario, que hicieron llorar o reír a miles de cubanos. El noticiero ICAI latinoamericano forma parte desde el 2009 del registro Memoria del Mundo, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por ser considerado documento histórico único en su género. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana se inauguró el 3 de diciembre de 1979. Su fundador y presidente hasta su fallecimiento lo fue Alfredo Guevara. Este festival reconoce y difunde las obras cinematográficas que contribuyen a partir de su significación y valores artísticos a la reafirmación y al enriquecimiento de la identidad cultural latinoamericana y caribeña. El premio entregado por el festival es el Gran Premio Coral, símbolo tomado de los grandes arrecifes de coral que pueblan el Mar Caribe. La fama del festival recae en su intención de servir de plataforma a aquellas producciones que sufren del anonimato internacional, siendo uno de los festivales más importantes del cine latinoamericano. El festival convoca anualmente a los concursos de ficción, documental y animación, óperas primas, guiones inéditos y carteles. Además, se realizan encuentros y seminarios sobre diversos temas de interés cultural, y en especial cinematográfico. Asimismo, el programa del festival acoge una amplia y representativa muestra de cine contemporáneo, proveniente del resto del mundo. Octavio Cortázar es un director que forma parte de los fundadores del Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográfica. Desde siempre, un hombre de una alta vocación hacia el cine, que solo pensó en eso durante toda su vida. Octavio nos convocó a una segunda película que se titula Guardafronteras, que viene también con los mismos presupuestos que hablamos, que viene también con esa responsabilidad encantadora y ese encanto respetuoso de asumir la realidad como soporte de una historia, de un cuento, de una ficción. Guardafronteras igual emana de muchas entrevistas a los protagonistas reales de ese momento, que se llamaban las tropas LCP, lucha contra piratas. No existían todavía los cuerpos de guardafronteras. Estamos hablando del año 62, 63. Existían entonces unos grupos que eran jóvenes aventureros que destacaban en un callo determinado de la isla de Cuba, al norte, al sur, y los dejaban en un callo para que cuidaran el callo y que estuvieran defendiendo el área por todo lo que pasaba. Podían tener hasta bazucas, por ejemplo, podían tener armamentos de largo alcance para la época y para el momento y el lugar, pero fundamentalmente eran tropas de pelotones de 7, 8, 10 jóvenes que vivían, o más bien sobrevivían en aquellos callos. Aquí particularmente Patapelúa, el personaje que interpreta Tito Junco magistralmente, que incluso le valió un premio de actuación masculina en el Festival de Moscú de 1980, uno de los lauros más grandes del arte cinematográfico en cuanto a actuación se refiere, igualado por Daisy Granados en Retrato de Teresa. Tito no sabía nadar,
Tito hizo esa película de una manera increíble porque todos los días había que ir a echarse a la mar. El cayó donde filmábamos no estaba cerca de la orilla, debíamos navegar 40 minutos más o menos todos los días. Y yo creo que fue una proeza personal y una proeza artística, como lo dice el resultado. La película resulta una película muy, muy agradable, es militar, de un corte militar, podemos hablar de una película bélica, pero sin embargo tiene una sensación de comedia muy interesante. Te divierte mucho. Y es que Octavio tiene ese ojo particular para descubrir lo gracioso en el cubano, descubrir con sutileza, tampoco con estridencia, ni con un propósito que acapare la puesta en escena, pero él le da una gracia en un tono muy, muy cubano a la conducta de los personajes, a la elaboración de las situaciones. En ese sentido yo siempre defiendo su obra porque también lo refleja en su obra documental, que es una obra muy importante en la cinematografía cubana. Sargento, ¿usted no se da cuenta que con estas cosas la gente no se va a acostumbrar al callo? Sino que al contrario, lo que lo va a jodear. Siga, político. De Cuba soy. El cartel de cine, también conocido como los carteles del ICAIC, se utilizó para designar la obra de un grupo de diseñadores gráficos y pintores que fueron convocados por ICAIC frente a la necesidad de crear una nueva visualidad gráfica para el nuevo cine cubano. Los diseñadores del ICAIC desafiaron cualquier obstáculo bajo el signo favorable a lo artístico, innovador y trascendente. Alteraron los códigos de la comunicación visual existentes, acudieron a innumerables recursos que tuviesen a su alcance, lo mismo el dibujo, la pintura, el collage, que recortes de imágenes y textos de revistas diversas. De Cuba soy. Con el objetivo de crear música para las producciones audiovisuales nacionales, fundamentalmente para el documental, se funda en 1969 el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, bajo la dirección del compositor e intérprete Leo Brauer. Agrupación de jóvenes creadores, esta vez con sede en el ICAIC. Se integrarían de sus inicios por los cantautores Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Eduardo Ramos, Sergio Vitier y Leonardo Acosta. Excelentes músicos y compositores que se convirtieron posteriormente en los máximos exponentes de la nueva trova cubana. El Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC es hoy casi un mito o una leyenda en la música para cine. El paisaje real, la gente y su dolor no lo pueden tapar ni la lluvia ni el sol. De Cuba soy. La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños fue fundada el 15 de diciembre de 1986 como filial de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Sus creadores fueron el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, el poeta y cineasta argentino Fernando Birri y el realizador teórico cubano Julio García Espinosa. El líder de la revolución, Fidel Castro, brindó su hospitalidad y solidaridad. Las instalaciones, el equipamiento inicial y grupo humano fueron suministrados por el Estado cubano. Desde entonces, miles de profesionales y estudiantes provenientes de más de 50 países han convertido al centro en un espacio de alcance multinacional. Una escuela para estudiantes de Asia, África y América Latina, llamada también Escuela de Tres Mundos, considerada una de las instituciones más importantes de su tipo a nivel mundial. Reconocida en 1993 por su excelencia pedagógica, al premio Roberto Rossellini, concedido a obras, creadores o instituciones que representen el espíritu de progreso y humanismo del realizador italiano. Todo empezó cuando Fidel Castro se unió con el escritor colombiano Gabriel García Márquez y con el realizador argentino Fernando Birri para dar forma a este proyecto. En esta incubadora de profesionales se han graduado 883 alumnos de 60 países, en especialidades como dirección, guión o producción. De Cuba soy.
Desde la Fundación del ICAI y sus emblemáticas películas. Desde su noticiero ICAI Latinoamericano Memoria del Mundo. Desde la Escuela Internacional de Cine y Televisión Espacio para la Diversidad Cultural. Desde un festival internacional de nuevo cine latinoamericano con su gran premio coral. Decimos, de Cuba soy. Cuba es mi tierra hermosa, Cuba es la tradición, es la historia hecha con vidas de caña, tabaco y son, es la tierra prometida.